Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis. El día de hoy vamos a ver ya la siguiente parte de los 3 temas que analiza el capítulo 14. El día de hoy se llama el mensaje de los ángeles y vamos a ver la primera parte porque tenemos que dividir aún estos 3 mensajes, pues para estudiarlos con calma tenemos que dividirlo en 2 partes mínimo. Bueno, vamos a avanzar a leer los versículos 6 y vamos a darle lectura hasta el versículo 13. Vamos a leer. Dice así: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel les siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bueno, ya les repito, estamos entrando a la segunda parte del capítulo 14. Pero antes vamos a recordar un poco nada más de lo que vimos en los versículos anteriores. Específicamente el tema anterior fue acerca del cántico, este cántico nuevo que estaban entonando los 144,000. Estos 144,000 también estaban en pie, intactos delante de Dios y delante de todos los que están en el cielo. Por eso la pregunta, ¿dónde están cantando? Pues en el cielo. Los cantos son celestiales. Y bueno, esto de la alabanza es importante que lo meditemos porque a veces no pensamos el efecto que pudiera haber en nuestras vidas con lo que estamos cantando, pero si por ejemplo estos 144,000 ya vemos que estaban cantando un canto que solamente ellos se pueden aprender y nadie más, pues nos pone a pensar: ¿y tú qué clase de canciones te aprendes? Si nos define, por ejemplo, este canto da mucho que decir de estas personas, de estos 144,000, de su lugar, de sus luchas, también de sus victorias, porque ellos aprenden un canto que solamente ellos pueden cantar por todo lo que han vivido con el Cordero. ¿Tú qué clase de canto estás entonando? La alabanza es cosa seria. Dios hizo las notas musicales, Dios hizo los instrumentos para que fueran usados para gloria y honra para Él. Lamentablemente Satanás distorsionó todo. Hoy es muy triste que al mundo cristiano, lo voy a decir así, es muy triste que el mundo cristiano utilice su instrumento principal, que es su voz, para cantarle a otro que no es Dios. Bueno, el canto es usado para alabar. ¿Tú qué es lo que estás alabando? Es muy triste porque la verdad es que yo insisto y insisto en ese tema, pero se insiste y insiste en seguir cantando a lo que no es Dios. Pero bueno, sigamos. Salmo 25:14 dice que los secretos del Señor son para aquellos que le temen y Él les dará a conocer su pacto. Y tal vez aquí sea el problema por el cual se siguen cantando canciones mundanas, porque no hay temor de Dios. Pero bueno, sigamos en el versículo 4. Dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y tuvimos que hablar acerca de esta versión de cómo
de que no se contaminaron. Vimos estas 3 versiones, que la Nueva Biblia Vida dice que se mantuvieron puros, la nueva traducción viviente, dice que son puros como vírgenes, y la nueva versión internacional dijimos que ellos se mantenían libres de contaminarse con ritos sexuales. Tal vez ellos también eran eunucos, como lo estudiamos, o sea que además de ser vírgenes espirituales también lo eran físicos. Pues sí, es probable, porque estamos hablando de 3 tipos de eunucos, como nos lo dijo Mateo. Dice que hay eunucos que son hechos por los hombres, hay unos que nacen así desde el vientre de su madre, y hay otros que por el reino, por causa del reino, se hacen eunucos. Y también vimos que estos siguen por donde quiera que va el Cordero, o sea, sin importarle. Es que si Dios te pide cosas pequeñas y luego no estamos dispuestos, y cuando yo les estoy compartiendo la palabra, piensan que soy exagerada o es muy ridículo lo que estoy hablando, bueno, pues estos 144,000 no pensaron que era ridículo lo que Dios pedía. Ellos estuvieron dispuestos realmente a hacerlo, no fingían una fe, tenían una fe. Como Juan 12:25 nos dice que el que ama su vida la perderá, pero el que la aborrece por causa de Cristo la ganará. Y este es el caso de estos, por eso ellos están con el Señor. Y bueno, también vimos que dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y bueno, nosotros también somos primicias, como nos dice Santiago. Y Apocalipsis capítulo 14 versículo 5 dice, y en sus bocas no fue hallada mentira. Y cuando tú tienes una apariencia en un lado y luego otra apariencia en otro lado, pues es que vives en una mentira. Son sin mancha. ¿Sabes cómo, qué palabra podría describir a estos 144,000? Radical. Estos 144,000 son radicales. Para la iglesia laica que conocemos hoy, ellos podrían ser tachados de santurrones, tachados de fanáticos, tachados de legalistas tal vez, tachados de muchas cosas, porque los que los tachan así o los que les dicen así es que no están dispuestos a hacer todo esto por Dios, no están dispuestos. Y el que está dispuesto a hacer esto por Dios no va a pensar que ellos son ridículos, no va a pensar que ellos son exagerados, ni va a pensar que ellos son santurrones. El que está dispuesto a seguir a Cristo tal vez sienta una motivación por parte de ellos, o tal vez a lo mejor un poco de temor, pero de temor a fallarle a Dios. Tal vez el anhelo de yo quiero ser así. No sé qué sienta la persona que realmente quiera amar a Dios y que tiene que tener una actitud así radical. Por eso les decía yo, ellos se aprendieron este canto. ¿Y tú? ¿Qué cantos nuevos te has aprendido? Bueno, hay que meditarlo, ¿no? Está el arpa, que les comentaba, un arpa de 10 cuerdas, y que requería que esta persona que quisiera realmente tocar el arpa tenía que tener dedicación, tenía que tener entendimiento, amor, entrega, esfuerzo, dedicarle tiempo, sabiduría, conocimiento. Y bueno, les decía, dedicación, la dedicación misma, porque al final de cuentas aprender a tocar un instrumento no es cosa fácil. Es algo difícil, algo que requiere disciplina. Y así es nuestro caminar con Cristo. Hay que dedicarle disciplina. Requiere, pues, realmente ganas. Pero pensemos, ¿y tú de qué tienes ganas? ¿Dónde está puesto tu corazón? Hoy vamos a hablar un poco más acerca de dónde está puesto nuestro corazón. Y bueno, vamos a iniciar el tema de hoy, que como ya les dije, se llama El mensaje de los ángeles, la primera parte. Vamos a iniciar a leer el versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Y aquí es importante, vi volar, o sea, acuérdense que el apóstol Juan está describiendo todo esto. Dijimos que en el capítulo 12 y 13, pues toda la atención estaba hacia la obra maligna. Y a partir del versículo 14 dice, bueno, si todo eso está sucediendo, pero pon atención de lo que está pasando aquí en el cielo. Entonces dice, vi volar en medio del cielo a otro ángel. Dice otro ángel porque ya para llegar al capítulo 14, pues ya llevamos muchos ángeles que han estado
interactuando con Juan. O sea, por eso dice otro ángel, o sea, no diferente a los que ya habían estado. O sea, esto para que nos demos una idea que no son pocos ángeles, son muchísimos, millones de ángeles. Pues así es el Señor, enorme, más enorme que todos los ángeles juntos. Entonces Él puede crear la cantidad de ángeles inimaginable. Así que otro ángel, diferente a los anteriores, estaba volando en medio del cielo. Y esto de en medio del cielo es que tenemos que entender que lo que va a decir es algo celestial, ¿no? O sea, que viene un decreto celestial, pero también entender que lo está poniendo en una posición para que pueda ser visto. Entonces aquí está diciendo, el ángel estaba volando en medio del cielo. Hay que poner mucha atención en lo que va a decir. Dice que el ángel, en medio del cielo, otro ángel que tenía el evangelio eterno. El evangelio eterno. Aquí llama la atención porque los comisionados a predicar el evangelio somos las personas. Siempre les he dicho, somos las personas las que compartimos. Y los ángeles dice que se maravillan. Pero aquí llama la atención, dice que tiene el evangelio eterno. ¿Cómo que lo tiene? No está diciendo que él sea salvo o que él haya recibido el evangelio, sino que él tiene aquí autoridad para, porque aquí mismo nos lo va a decir, para predicar el evangelio. Ahorita vamos a esa parte, pero vamos a poner atención a esto del evangelio. ¿Cómo que el evangelio? La palabra evangelio viene del griego euangelion. Bueno, evangelio, que se define como buen mensaje o las buenas noticias. Y eso es lo que él está predicando. El evangelio eterno. Dice la última parte del versículo 6, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Otra vez, todos. Con esto nos está diciendo que todos. No importa qué idioma hablen, no importa si hablan algún dialecto, no importa qué color de piel tengan, no importa en qué región del planeta se encuentren, a todo, no importa en qué posición social se encuentren, a todos se les va a predicar. A toda nación, a toda tribu, a toda lengua, a todo pueblo. Se está predicando. Y aquí debemos de recordar nuevamente lo que nos está diciendo el versículo 1. Es importante que regresemos porque vean lo que dice. Regresemos. Esto vio antes de que viera lo del ángel. Le dice, y miré, y he aquí, el cordero estaba en pie sobre el monte de Sión. Y le dimos mucha atención a esto, pusimos atención en esto, fuimos al griego, a la Biblia interlineal, y esto de estar en pie es la palabra istemi, que traducido significa asignar, comparecer, confirmar, constar, decidir, detener, establecer, hacer firme, levantar, llevar, parar, permanecer. Bueno, que lo vimos con más detenimiento, un poquito una definición más larga, que decía estar en espera de, hacer una propuesta y estar en espera de. ¿Se acuerdan de esa definición? También dijimos que estaba intacto, establecido, firme, confirmado. Él es inamovible, y así estaba el cordero. Pero recordemos a la parte donde decía que él, como cuando se presenta una oferta y estás firme en esa oferta. Me llama la atención que dice que él está pregonando el evangelio eterno. El evangelio va a ser el mismo. La forma de llegar a Dios es la misma. El camino, solo uno. El sacrificio, solo uno. La manera, solo una. No, me llama la atención que no dice el otro evangelio, sino que dice el evangelio eterno. Cuando hablamos de algo eterno, es que es sin principio y sin final. Nuestro Dios es así. Es el alfa y el omega, el principio y el fin. Antes de él nada y después de él tampoco. Quiere decir entonces que así como él es eterno, así lo es su buena noticia eterna, su evangelio eterno. Y se pone ahí en pie en el monte de Sión, esperando la respuesta de los enemigos, de los adversarios, y mandando este ángel, a este mensajero, que lleva que él tiene esta misión de pregonar, de predicar el evangelio eterno, porque él está en espera de esa respuesta. Pero como lo vamos a ver aquí, es que es la última vez que el Señor espera.
Más adelante vamos a estar confirmando que ya no va a haber más tiempo de espera. Pero aquí como si dijera, última vez, se está predicando, se está pregonando. Y mira lo que dice el ángel, dice, diciendo a gran voz, a gran voz. Eso quiere decir que el ángel estaba gritando, clamando, por favor escuchen el evangelio. ¿Cuál es el evangelio eterno que él predica? Y aquí también hay que prestar atención, dice, teman a Dios y denle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Este es el evangelio. Y aquí nunca dijo, Dios te ama, Él murió por tus pecados. Y no estoy diciendo que eso no sea el evangelio. Pero para aquellos que dicen que cuando tú predicas el evangelio no les puedes hablar de juicio, no les puedes hablar de infierno, no les puedes hablar de condenación, solo les tienes que hablar de amor porque si no, los corres. Bueno, pues este ángel, creo que no escuchó ese consejo, porque este ángel lo que hace al pregonar el evangelio eterno es hablar acerca de temor de Dios, que es lo que les decía, te vamos a hablar más de eso, porque si tú insistes en las mismas prácticas que ya hemos estado diciendo y diciendo y diciendo y diciendo una y mil veces, que está mal, que es contaminarse con el mundo, es porque no hay temor de Dios. Y el ángel está gritando, teman a Dios, dale gloria, no uses tu boca, tu instrumento musical, para darle gloria a otra cosa. Dale gloria a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. El Señor está mandando este evangelio, pero de una manera muy extraña. Cuando nosotros decimos el evangelio eterno, ¿en qué estamos pensando? Cuando se venía pregonando el evangelio eterno, nos imaginamos al ángel gritando, Dios es amor. Eso dirían muchos, ¿no? Predicar el evangelio es decirle a la gente, Dios te bendiga, Dios te ama. Ah, ya le compartí, ¿eh? Yo le he dicho que Dios le ama y todo, que Dios es importante, que Dios quiere que viva bien. Y ¿eso es el evangelio? Bueno, Dios te ama, es muy cierto, es parte del evangelio, pero la otra parte del evangelio es que Dios es justo y hará justicia y dará el justo pago a cada uno según sus decisiones. Fíjate, no estoy diciendo según sus hechos. Claro que el Señor también juzgará la obra de cada uno, pero aquí en esto estoy hablándole según su decisión. ¿Decides creer en Cristo o decides no creer en Cristo? Y esto aplica para cómo vas a estar o en qué posición vas a estar en el juicio. Pero lo que el ángel pregona no solamente es Dios, es amor. De hecho, nunca lo menciona. Él dice, teman a Dios. Da órdenes, fíjense, teman a Dios. O sea, es una orden. Denle gloria. Otra orden. Bueno, aquí ya nos avisa, porque la hora de su juicio ha llegado. Y otra orden. Y adoren a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Reconoce que Dios nos hizo y no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Ciertamente, no cabe la menor duda de que Dios es amor. No cabe la menor duda. Pero también Dios es justo y nos habla de un juicio. Y cuando hablamos del juicio, el mismo Señor Jesús lo menciona cuando nos dice que nos va a mandar un consolador. Y cuando tú piensas en un consolador, dices, ay, pues se la va a pasar apapachándome, abrazándome, diciéndome, no llores, ándale ya, tranquila, ándale. Y casi así de que te abraza y en la espalda te da golpecitos así como arrullándote. Así ya, ya. Tranquila, tranquila, ya pasó. Y a veces pensamos que ese es el consolador o esta es la función del Espíritu Santo, pero mira de qué forma nos consuela el Espíritu Santo. Juan 16, versículos 7 y 8, dice así, pero yo les digo la verdad, es Jesús el que está hablando, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, se los enviaré, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿de qué forma Él consuela? Convenciéndote de pecado, de justicia y de juicio. Si no entendiste, el mismo Señor Jesús lo explica. De pecado por cuanto no creen en mí. O sea que Él te está diciendo, eres un incrédulo.
y te va a convencer de pecado. He pecado porque me ha costado trabajo creer en Dios o ni siquiera creo en Dios. He pecado. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me verán más. Está hablando de su obra, de su muerte en la cruz. Para ir al Padre era necesario que Él fuera obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Sí hablamos de amor, pero también hablamos de castigo, porque el precio de nuestro castigo Él lo pagó. Así que no puedes evitar la palabra condenación o castigo cuando predicas el Evangelio. Versículo 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Cómo me consuela? ¿Con qué 3 palabras me consuela el consolador? Palabra pecado, palabra juicio, justicia y palabra juicio. Y de estas 3 palabras me tiene que convencer de que estoy en pecado, de que merezco la muerte y que hay un juicio donde los que no crean y no sean convencidos por el Consolador irán junto con el diablo, que ya ha sido juzgado. El príncipe de este mundo y todos los que le quieran seguir a este príncipe. Cuando hablamos de la palabra juicio, la que nos dice ahí el versículo, déjame lo ubico. En el versículo 7 dice, y teman a Dios y denle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio. Y cuando nosotros nos vamos al diccionario Strong y buscamos en el original griego la palabra juicio, nos va a aparecer esta, la palabra 2920, que es crisis. Fíjate, o sea, estás en crisis. Si no estás en la misericordia de Dios, realmente estás en crisis. Estás metido en un problemón. Si es que no has recibido el Evangelio eterno, el Evangelio que desde siempre nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio, no del Evangelio que solamente te dice Dios te ama. Una verdad a medias, entonces se convierte en una mentira, porque no se comprende el mensaje en su totalidad. Una verdad a medias es mentira. ¿Dios me ama? Claro que sí, pero Dios es justo. Y Él envía a su Espíritu Santo para convencerme de pecado, de justicia y de juicio. Y de juicio me tiene que convencer de que estoy en crisis. Estoy a punto de caer en juicio y en condenación si no tengo al Hijo, claro está. Si tengo al Hijo, entonces hay una buena noticia eterna para mí. Estoy en crisis si la hora de su juicio ha llegado y yo no estoy lista. Por lo tanto, sigamos las instrucciones de este ángel, temamos a Dios y adorémosle. Démosle gloria. Démosle gloria, porque Él se la merece. Y tú podrías decir, ¿y qué de buena noticia hay en que tú me digas que yo estoy en crisis? O en que tú me digas que hay un juicio que se viene. La buena noticia siempre es la misma. Cristo tomó nuestro lugar. Pero ¿qué crees que el punto, o tenemos que ver el contexto de lo que estamos estudiando aquí? Aquí ya estamos hablando de ya cuando pasaron las 6 trompetas y se está efectuando ya la 7ª trompeta de juicio, o sea, ya vinieron muchos castigos y muchas tragedias en el mundo. Efectivamente nos encontramos con un mundo en crisis, un mundo que está viviendo varios juicios, y entonces vemos que está el Cordero de Dios en pie en el monte Sión, esperando la respuesta tuya, o la respuesta de los que estén en ese tiempo también. ¿Te decides a creer o no te decides a creer? ¿De qué bando eres? ¿De los que adoran a la bestia o de los que adoran al Cordero? Que no tiene nada que ver un cordero con una bestia. No es una bestia un cordero. ¿Con quién estás? Esa es la buena noticia, que aún hay tiempo, muy poquitito. Para este punto en donde nos encontramos, hay un poquitito de tiempo, muy cortito.
pero todavía hay tiempo para decidir. No sé de cuánto tiempo, no les puedo decir, pero la buena noticia es que el Cordero sigue en pie. El Cordero sigue en pie. El Cordero nada lo mueve, el Cordero no puede ser vencido. Si tú ya pusiste tu fe en Él, qué bueno, gracias a Dios, y ten confianza porque este lado sigue en pie. Nuestro Rey sigue en pie. Así que esa es una buena noticia. Veamos, estudiemos un poquito más acerca de qué dice el otro ángel. Vamos a avanzar en el versículo 8. Dice, otro ángel le siguió. Otro ángel le siguió. Me llama la atención cómo dice le siguió. No dice otro ángel dijo, no, sino que le sigue. O sea, es importante que esto que le siguió porque está siguiendo el mismo punto de partida que el primer ángel. O sea, el ángel está hablando como, a ver, todavía hay un evangelio eterno, todavía es tiempo, todavía estás en la oportunidad de arrepentirte. Es muy poco, pero todavía, porque el juicio ya viene. Y entonces viene el otro ángel y habla de eso. El otro ángel sigue y se refiere hacia ese juicio. Recuerda que juicio es crisis. Entonces, si este ángel, el segundo ángel, va a hablar un poco de esa crisis que ya está sucediendo en el mundo como resultado de ese juicio, y vienen juicios no solamente en la tierra, sino también en lo eterno. Entonces debemos de poner atención también a lo que nos está diciendo este otro ángel. Dice aquí, diciendo, ha caído Babilonia. Y bueno, antes de continuar, necesitamos meditar un poco en Babilonia. Es la primera vez que se menciona Babilonia, aunque en el Antiguo Testamento lo hace muchísimas veces. Ahora no me di la tarea de decirles cuántas veces es mencionada en el Antiguo Testamento. Esta es la primera vez que lo hace en Apocalipsis. Entonces tenemos que entender quién es Babilonia. Hay que entender que la Babilonia que conocía o que se sabía de aquella que pertenecía también a las maravillas, las 7 maravillas del mundo antiguo, que eran los jardines colgantes de Babilonia, pues esa Babilonia ya no existe. Entonces no se está refiriendo, esa Babilonia ya cayó hace muchos miles de años. Entonces, bueno, algunos miles de años, ya cayó. Entonces definitivamente no es esa Babilonia. Vámonos otra vez al diccionario Strong a buscar la palabra Babilonia, y cuando nosotros la buscamos en griego, o sea, aquí en Apocalipsis está escrito en griego, nos damos cuenta que es la palabra número 897 y que se traduce como Babulón, que era la capital caldea, ¿no?, de Babilonia. Es como algo que nos habla de tiranía, de dictadura, de opresión. Vamos a ver aquí en la pantalla, ustedes ven que dice que esta palabra tiene un origen hebreo, y también pone aquí, pues para un estudio fácil, el número de esta palabra hebrea. El número es el 894. Cuando nosotros buscamos esa palabra o ese número en el diccionario Strong, nos encontramos otra vez con Babel, que así se escribe en hebreo, así como lo estamos viendo aquí en pantalla, que es Babilonia, y Babel significa confusión. Por eso quise irme al hebreo. Confusión. Entonces es curioso que pues así hayan puesto, ¿no? O Dios permite, y Dios mueve todo, y Dios permite que le pusieran Babel a esta ciudad, a la que ya saben, donde se hizo una torre, donde Nimrod, el encargado o el que se hizo rey de ese tiempo, pues él quiere hacer una torre que llegue hasta el cielo para llegar a Dios, o a llegar no como algo bueno, no les digo como la intención de estar en la presencia de Dios, sino más bien como querer ser como Dios, querer ser tan alto como Dios, estar en los lugares celestiales como lo está Dios. Y bueno, aparte, fíjense que me acordé de una historia que viene claro ahí en la Biblia, y que aunque los babilonios no son tan mencionados aquí, o tienen una pequeña intervención, el efecto que hacen en la vida de este personaje es crucial, muy crucial. Y quiero contarles la historia del rey Ezequías, y creo que ustedes ya se la saben. No se las voy a leer porque la historia del rey Ezequías viene en dos
en 3 capítulos, 18, 19 y 20 de Segunda de Reyes, y también tiene pues sus menciones ahí en Segunda de Crónicas, y no les voy a leer las citas, solamente algunas, sino que solamente les voy a contar de manera rápida. ¿Quién era el rey Ezequías? Pues el rey Ezequías era rey de Judá. Recuerden que el reino se dividió en dos, Israel y Judá. Entonces él era rey de Judá, de la otra parte. También dice la palabra de Dios, y nosotros buscamos, que era un hombre recto. Él hacía las cosas como Dios le mandaba, porque fíjense que él quitó los ídolos que habían hecho sus antepasados. O sea, la historia de reyes es así, que lejos de adorar a Dios se hicieron dioses. Bueno, pues si ustedes se recuerdan, en el tiempo de Moisés, cuando hubo una gran mortandad por causa también del pecado de Israel, dice que salieron serpientes venenosas que mordían a los israelitas, y entonces Dios le dice a Moisés que él haga una serpiente de bronce y la levante. Esto era una profecía acerca de nuestro Señor Jesús. Él levanta esa serpiente de bronce, y todo aquel que mirara esta serpiente de bronce sería sanado de esta enfermedad mortal que era el envenenamiento por la mordedura de estas serpientes ardientes, dice. Y para eso se utilizó esta serpiente de bronce. Esta serpiente de bronce se guardó ahí en Israel por algún tiempo, pero en algún tiempo, que no nos dice bien la palabra de Dios, en algún tiempo se empezó a usar ya como un ídolo. Ya veneraban esta serpiente y la utilizaban como un ídolo. Es que la verdad es que el pueblo de Israel ha desvirtuado muchas cosas, como lo hacemos la humanidad entera, no solamente Israel. Entonces, ¿qué es lo que hizo el rey Ezequías? ¿Por qué les cuento esto? Porque el rey Ezequías, entre las otras cosas que quitó la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Y ya no era así como tan especial, la llamaba esa cosa. Entonces él puso en su corazón el obedecer o tener esperanza en Dios. Y bueno, como resultado de esto, de que él era recto, de que él quitó los ídolos, de que él quitó también esa religiosidad a través de la serpiente de bronce, que tenía esperanza y obediencia en Dios, pues Dios estaba con él. Él era muy notorio, y todo esto pues ahí les estoy dejando las citas bíblicas para que ustedes lo confirmen. Bueno, también en otras de las historias él nos habla de cómo él vence a los filisteos, que los filisteos eran un pueblo que cómo molestaban a los israelitas. Recuerden que el gigante Goliat era filisteo, y cómo los molestaban a los israelitas, y él vence a los israelitas, él los hiere en una ocasión. Bueno, también dice que otra ocasión el rey de Asiria, el rey Sennacherib, este rey pues ofendía y amenaza con invadir el territorio de Judá, y le dice muchas ofensas. Ustedes pueden leer ahí en el capítulo 19 cómo le amenaza y se burla de Jehová Dios, y se burla de Ezequías, y el rey Ezequías no teme a las amenazas ni a las burlas del rey de Asiria. También es un rey que se humilla a Dios y que le cree a Dios, y por eso Dios le da la victoria contra Sennacherib, rey de Asiria. Pero bueno, la Biblia también nos cuenta de un día especial, donde él enferma de gravedad. Él no nos dice qué tiene, pero él tiene una enfermedad, donde llega el profeta Isaías y le dice, pues pon todo en orden, porque tú ya tienes sentencia de muerte. Y entonces el rey Ezequías dice que se humilla delante de Dios, y cuando el profeta Isaías ni siquiera salía de la casa del rey, sino que iba a medio patio, Dios lo regresa porque le da una profecía, y Dios le sana. Dios le sana a través de la vida de Isaías. Y todavía, fíjense, el rey Ezequías quería confirmar que todo esto venía de Dios, o sea que Dios realmente le había sanado, y él pide una señal, y Dios le da la señal de que se retrocede la sombra unos grados, ¿no? Esto era algo imposible. La sombra avanza hacia una dirección, y pues lo que hizo fue retroceder a otra dirección. Bueno, eso fue una prueba de cómo realmente Dios estaba con Ezequías, Dios amaba a Ezequías, y cómo Ezequías pues era pues de Dios. Esto era una prueba. Pero luego, cuando avanzamos en el versículo 20, nos encontramos un pero.
un pero. El pero es que un día el rey de Babilonia, de aquel entonces, por eso le estoy contando esta historia, porque quería llegar a este punto, a Babilonia. Un día el rey de Babilonia le manda una visita, o sea, no va a él, pero le manda pues siervos babilónicos y le manda regalos, porque como se entera de la enfermedad de Ezequías, ya se había enterado también del milagro y quería enterarse de cómo había sido el asunto, le manda mensajeros y regalos al rey Ezequías. Y aquí me llama la atención porque el versículo 13 dice esta frase, y él los oyó, y él los oyó. No dice, la Biblia no dice qué le dijeron, pero algo le dijeron a Ezequías, dice que él los oyó. O sea, de algo le estaban convenciendo. Porque dices, es que tú no me escuchas, no atiendes a mi voz. Cuando decimos eso es porque no estamos diciendo que la persona no esté oyendo el ruido que hacemos, sino que no nos presta atención. Es que es como si le habláramos al aire, porque aunque aparentemente nos entienden, no nos entienden nada, porque no nos escucha. Pero cuando alguien atiende el consejo que tú le das, pues sabes que te escuchó. Esta es la expresión que está diciendo esta frase. Y él los oyó. Algo le estaban diciendo los babilónicos, que él los escuchó. No sabemos qué le dijeron, pero deducimos por la historia que no era bueno lo que le estaban diciendo, por las consecuencias que tuvo. Ve, a partir de que dice el versículo 13, y él los oyó, dice que los llevó a que vieran toda su casa y todas sus posesiones. Dice que no hubo cosa que le faltara, que le mostrara a los babilónicos. Lo convencieron de que él presumiera lo que había hecho. Él no dio gloria a Dios. Lo convencieron, lo confundieron. Recuerda que Babel eso significa. Lo confundieron para que se olvidara de que lo que tenía que hacer era hablar de lo que Dios había hecho en su vida y no hablar de las cosas que aparentemente él creía que había logrado. Él no glorifica a Dios. Él dice que les muestra todos los bienes de su casa y todas las posesiones. De algo lo convencieron, pero de esto que lo convencieron era una confusión para la mente, para la vida recta que llevaba Ezequías. Ninguna cosa de las que le podía mostrar le faltó. Babilonia lo confundió. Los mensajeros, los regalos y las palabras de estos lo confundieron. Y tuvo unas consecuencias que debemos de meditar y que cuando nosotros pues pensemos en dejarnos confundir por Babilonia, lo pensemos 1000 veces antes de caer en la tentación. Veamos, en el versículo 14 del capítulo 20 dice así: entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías, esto fue después de la visita de los babilónicos, y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. O sea, Ezequías no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Fíjate, lo convencieron de que les enseñara sus posesiones, pero en realidad esas posesiones los dejaron cautivados o los impresionaron al punto que codiciaron lo que había en la casa de Ezequías y quisieron después, nosotros sabemos que después vinieron y robaron todo lo de la casa de los reyes y lo de la casa de Jehová. La herencia que él había recibido, por eso dice, todo lo que tus padres han atesorado, o sea, una herencia, todo lo que tenía que era muy valioso, se lo iban a quitar y él ni en cuenta, porque Babilonia lo confundió. Aquí ponte a meditar, ¿qué te está quitando Babilonia por confundirte? Ahorita vamos a ver más acerca de Babilonia, pero piensa en esto. ¿Qué palabras estás escuchando que te convencen y que tú sacas al descubierto todo aquello que has atesorado y que has pues ganado con tanto esfuerzo? Y no estoy hablando de cosas materiales.
¿qué te ha quitado? ¿Qué te está quitando? 18. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Fíjate, una cosa es ser eunuco para Dios y otra cosa es ser eunuco para el diablo. Y eunuco a la fuerza. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Es que realmente estaba muy confundido Ezequías. ¿Cómo va a ser bueno? ¿En qué parte está bueno? Pero así es, así pasa, hermanas. Así pasa con algunas que les sigo insistiendo, por favor, deja de andar en ese pecado. Y ven bueno lo que Babilonia les ofrece. Incluso no ven tan mala su consecuencia. No es tan malo lo que me está pasando. Dios sigue estando conmigo. Al menos estoy en paz y tranquila. Es que de verdad que cómo les ha confundido Babilonia. Versículo 20. Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad. Vean, es que era un hombre realmente dotado de sabiduría, y cómo pudo un hombre tan inteligente ser tan confundido. Dice, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés su hijo. Voy a continuar leyendo. Capítulo 21. De 12 años era Manasés, o sea, recuerda que Manasés, hijo de Ezequías, siguió reinando. Y recuerda lo que dijo Isaías de su hijo. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba e hizo lo malo. Fíjate, aquí empezamos con las consecuencias. Ya la otra fue una sentencia, pero aquí ya empieza lo malo. Porque su hijo no siguió el camino de Dios y a veces nos sorprendemos, ¿por qué mi hijo no cree? ¿Por qué mi hijo no escucha si yo le enseño el evangelio? Y muy seguramente fue enseñado en la palabra de Dios Manasés, pero la confusión que Babilonia hizo en Ezequías causó consecuencias y contaminó a Manasés. Y Manasés hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Versículo 3. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías, su padre, había derribado. O sea, todo ese tesoro que ya habías atesorado, que ya habías acumulado, lo perdió. Y nuestros hijos vuelven al mundo, porque Babilonia en algún punto nos confundió. Y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Y adoró a todo el ejército de los cielos, o sea, no tuvo un dios, tuvo un montón de dioses. Y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, o sea, el grosero, el desfachatado, metió los ídolos y los altares en el mismo templo, en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho, yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos, en los 2 atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego, o sea, ve qué cosa tan horrible. Quiere decir que él agarró a su hijo, y había un mono de hierro, le prendían fuego, era como un horno de fuego que tenía en la panza. Este mono se llamaba Moloch, o así lo nombraron, es un demonio, es un dios falso, y se acostumbraba a que los pueblos paganos, los que no conocían a Dios, la gente perversa, la gente que hacía ritos satánicos, hacía esto. Y él, hijo de Ezequías, el que había hecho lo recto delante de Dios, pero que se había dejado confundir por Babilonia, él pasó a su hijo, quiere decir que a su hijo, muy probablemente su primogénito, lo entregó en sacrificio a Moloch para que muriera en el fuego. Y se dio a observar los tiempos, o sea, él se puso a estudiar y fue agorero, o sea, le entró a la brujería e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Su padre fue muy inteligente, de hecho hizo construcciones muy impresionantes y cosas como acueductos ahí en Israel que ayudaron mucho, pues obviamente a la distribución del agua.
pues para proveer ahí las necesidades del pueblo, y toda esa inteligencia que tenía pues Ezequías para lo bueno, la tuvo su hijo pero para lo malo. Porque dice que él se dio para observar los tiempos, pero no de una manera como Daniel, que él observó los tiempos y dijo, ya se va a cumplir la profecía del Señor. No fue así. Él se dio a estudiar los tiempos, pero de una manera distinta, de una manera de hechicería, de adivinación, de agorería. Voy a seguir leyendo. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa, de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo, yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén, a la cual escogí de todas las tribus de Israel, y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres, con tal de que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado, y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les ha mandado. Mas ellos no escucharon, y Manasés los indujo a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. ¿Puede ser grave la confusión? ¿Puede ser grave? ¿O es cosa de que estoy exagerando? ¿No exageres? Pues esas consecuencias se me hacen bien exageradas. ¿Que no exagere quién? Que no exageremos pero en confianza, porque de repente nos van a confundir y ni cuenta nos vamos a dar. Realmente los mensajeros sí que confundieron a Ezequías, porque cuando lo convencieron de que él les mostrara todo y él pusiera al descubierto todos esos tesoros que realmente eran buenos para su vida, él los puso en riesgo y lo perdió. Él lo perdió. Y todavía aparte creía que no era tan malo el castigo. Discúlpame, pero estas consecuencias son muy graves. Bueno, vamos a regresar a Babilonia. Yo quise platicarles esto porque esto es lo que está pasando en este tiempo, en aquel tiempo y en el futuro también de cuando estemos hablando de cuando sea el último momento. Cuando llegue el tiempo final, cuando el Cordero de Dios ya esté en pie sobre el monte Sión, Babilonia estará confundiendo. Pero vamos a ver qué dice más la Biblia acerca de Babilonia. Rápidamente, ¿qué representa Babilonia? Bíblicamente hablando, espiritualmente hablando, ¿qué es lo que representa Babilonia? Pues Babilonia, según Génesis 11 y el Salmo 2, pues Babilonia es la unión del mundo contra Dios, la unión de la gente, los gobiernos, contra Dios. Según Segunda de Reyes 17 y Jeremías 21:2, representa enemistad con Dios. Segunda de Reyes 25:21 también vamos a ver qué significa cautividad de la gente. O sea, esto cuando hablamos de Babilonia, la Babilonia espiritual, tenemos que entender que nos refiere a las características principales de la Babilonia física. Eran enemigos de Dios, estaban unidos contra Dios, la cautividad de la gente, robo, porque segunda de Crónicas 36:7 nos dice cómo llegaron los babilónicos y robaron lo que había en la casa de Dios y bueno, y también en la casa de los reyes. También significa que ellos se sienten con la autoridad de poner y quitar gobiernos, por eso lo puse entre comillas. Ellos sienten que tienen el poder, sienten que tienen la autoridad. Lo leemos en segunda de Crónicas 36:10. Codician también. La Biblia nos habla que fue lo que hicieron estos babilónicos cuando vieron todos los tesoros de Ezequías, pues lo codiciaron y en el futuro de Ezequías lo robaron. Bueno, también nos simboliza arrogancia. Todo el libro de Daniel nos habla de cómo los babilónicos eran muy arrogantes. El mismo Nabucodonosor es ejemplo de esa arrogancia, de esa soberbia. También nos habla de idolatría. Recuerden que Nabucodonosor mandó hacer una estatua de sí mismo para que la adoraran, todos se postraran delante de ella. Isaías 21:9 también nos habla de esto, Hechos 7:43 también. Otro pecado que también simboliza Babilonia, fornicación. Y esta cita la tenemos en Ezequiel capítulo 23, y también muerte, o sea, asesinatos sanguinarios, como nos dice Jeremías 24.
Entonces, todo esto es lo que simboliza Babilonia. Y tú tal vez te puedas estar preguntando, y bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué Dios permitió algo así en la vida de Ezequías? Y si lo trasladamos a nuestro tiempo, ¿por qué permite Dios que esta Babilonia venga y nos confunda con todo esto? Con arrogancia, con codicia, con idolatría, con fornicación, con soberbia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al final, ¿por qué al final nos va a robar, nos va a matar? ¿Por qué? ¿Por qué lo permite Dios? Bueno, Dios da la misma respuesta. Vamos allá, segunda de Crónicas, capítulo 32-31, y se está refiriendo a la historia de Ezequías. Mira, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, o sea, de lo que había pasado con Ezequías, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. O sea que, ¿lo confundieron? Sí, pero él ya traía ganas de presumir. Esta tentación solamente sacó a la luz lo que ya había en el corazón de Ezequías. Y en el corazón de Ezequías ya había jactancia. Y él se jactó. Fíjate, dice que vinieron a conocer los prodigios que habían pasado en el país. O el prodigio, no lo, sino él. El prodigio que había pasado en el país. Y él no habló del prodigio, él habló de sus pertenencias. Y esto fue lo que había en el corazón de Ezequías. ¿Por qué muchos están siendo confundidos por Babilonia? Pues Dios lo permite para que salga a la luz lo que realmente hay en el corazón de cada uno. Sigamos en el versículo 8, ya estoy por terminar, no se preocupen. Y bueno, dijimos que ha caído Babilonia. Ya vimos Babilonia qué es lo que simboliza. Y bueno, aquí no es la única vez que va a hablar de Babilonia. Y va a ser necesario que estemos retomando este tema de Babilonia varias veces porque, bueno, más adelante vamos a ver realmente esta caída. Porque aquí el ángel está anunciando, pero recuerda que el ángel anterior dice que todavía está pregonando el evangelio. Y este ángel está diciendo, ha caído, no como algo que ya sucedió, sino como algo que ya está muy próximo a suceder. O sea, ya hasta aquí, ya, ha caído. Y aquí la palabra que vamos a meditar es la palabra caído. Caído, bueno, otra vez vamos al diccionario Strong y a la palabra 4098 que es pipto. Esta palabra caer, pipto, que significa perecer, aligerar, frustrar, hacer que se postre alguien, derrumbar. Esto es lo que va a pasar con Babilonia, con esto que vimos. Este sistema, porque aquí Babilonia lo que representa es este sistema mundano que causa confusión, que roba, que cautiva a la gente, que codicia, que es arrogante, que los hace fornicar y los hace caer en idolatría, va a ser derrumbado este sistema religioso, político, como lo quieras llamar, o ambas, va a caer. Va a caer, ¿por qué? Hay una razón, el mismo versículo 8 nos lo dice, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino, del furor, de su fornicación. Quiero leerlo en 3 versiones más para que sea más claro. Un segundo ángel lo seguía proclamando, por fin cayó la orgullosa Babilonia, la que emborrachó al mundo entero con el vino de su desenfrenada lujuria. Aquí nos habla de enfermedades, de depravaciones sexuales también. Pensemos en este mundo lujurioso que dice que ya no es suficiente hombre con mujer, que ahora ya es hombre con hombre, mujer con mujer, hombre con perro. Bueno, discúlpenme lo que se los digo, pero aquí está diciendo que es una desenfrenada lujuria y eso es lo que está pasando en nuestros tiempos. Y tenemos que reprenderlo de una manera fuerte, como dice Efesios, no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y eso es lo que estoy haciendo en este momento, hablar en contra de ellas, porque esto es la orgullosa Babilonia. La que viene, la que te habla y la que depende de ti si los escuchas y te confunden. Vamos a leerlo en otra versión, la traducción lenguaje actual. Dice, lo seguía otro ángel que decía, ya cayó la gran Babilonia,
Ya ha sido destruida la ciudad que enseñó a todos los países a pecar y a obedecer a dioses falsos. También acuérdense que la lujuria y la idolatría tienen mucho que ver. Palabra de Dios para todos dice: un segundo ángel siguió al primero y decía: ha sido destruida. La gran ciudad de Babilonia ha sido destruida. Ella hizo que todas las naciones tomaran del apasionante vino de su inmoralidad sexual. ¿Ves? ¿Cómo no es casualidad que en este tiempo se estén aprobando tantas leyes tan absurdas? Es esta gran Babilonia orgullosa, este sistema. Pero que aquí en Apocalipsis 14 este ángel está pregonando: ya va a ser destruida, ya ha sido destruida, pero como diciendo, ya, o sea, ya no hay de otra. Ya no hay de otra, no hay vuelta atrás. En este punto, Babilonia no tiene vuelta atrás. En la palabra de Dios, ahí en el Salmo 137, hay un canto de lamentación del pueblo de Israel cuando es llevado a Babilonia. Lo voy a leer rápidamente y tratemos de ubicarnos en ese contexto de cómo se sentían los israelitas que entendían las graves consecuencias del pecado y cómo ahora estaban pagando esas consecuencias en la cautividad en Babilonia. Y mira lo que dice Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Es que es impresionante cómo Babilonia te puede confundir tanto que termines colgando tu arpa para ya no alabar a Dios. Colgaron sus arpas. Estos eran arpistas porque eran salmistas. Y dice, ya estábamos cautivos en Babilonia y mejor colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos, es decir, los babilónicos, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cántenos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? Y aquí dice, bueno, aquí la cuestión es que ellos habían sido tan confundidos y su pecado los había llevado a esta situación, que ellos ya no podían y entendían que habían perdido el gran privilegio de alabar. Por eso yo te repito, hermana, deja de cantar tus mundaneses. No cuelgues el arpa. Porque un día de verdad, ya no vas a poder alabar a Dios. Y vas a estar como este pueblo israelita, lamentándote. Porque desperdiciaste tiempo, desperdiciaste tu voz que era para cantarle a Dios. No te estoy diciendo si cantas bonito o feo. Estoy diciendo que tu voz es para cantarle a Dios y la desperdiciaste para cantarle a Babilonia. Y ellos se dieron cuenta, diciendo, no vamos a cantar. ¿Cómo vamos a cantar alabanzas en Babilonia? Y dice el 5, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Es decir, deje de tocar, o sea, su diestra, con la diestra tocaban el arpa. Ya no, o sea, ya no quiero ni cantar. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no me enalteciere a Jerusalén, como preferente asunto de mi alegría. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. ¿Sabes que estos hombres de Israel recapacitaron, se dieron cuenta que habían perdido tiempo tan valioso que era para alabar y pues engrandecer a Dios? Porque eso es Sión y Jerusalén representan la morada de Dios. Ellos se dieron cuenta y dijeron, pues si no le voy a cantar a Dios, prefiero quedarme con la lengua pegada en el paladar. Prefiero no saber tocar, no saber cantar, antes que cantarle otra cosa. Pero se dieron cuenta de su pecado y recapacitaron. Y yo te pregunto, ¿ya te diste cuenta? ¿O sigues pensando que no pasó nada malo? Como Ezequías. ¡Qué buena palabra la que tú me das! No te estoy diciendo palabras de ánimo. Te estoy diciendo, deja de pecar.
Deja de cantar canciones del mundo. ¿Cómo te lo digo? ¿En qué idioma te lo expreso? Ya no sé en qué idioma decirlo. Versículo 7. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrásenla, arrásenla hasta los cimientos. Es que Edom no era Babilonia aquí, pero Edom era otra nación que se alegraba por lo que Babilonia estaba haciendo. Y aquí dicen, Señor, acuérdate de cómo ellos se alegraban de nuestra desgracia. Hija de Babilonia, la desolada. Aquí, bueno, en el versículo 7 se refiere a Edom, que es otra nación, pero aquí ya se va a referir a Babilonia, en el 8. Dice, hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Y aquí hay 2 puntos que ya quiero con esto terminar. 2 puntos muy importantes. Tú eres de los que tal vez ya se confundió en Babilonia, pero ya se dio cuenta y ahora ha recapacitado. Y aquí ellos están, pues, aparentemente pidiendo venganza, pero claman a Dios. Ellos están dirigiendo esta oración, este canto a Dios, un compromiso de no cantarle a Babilonia. Están retomando su compromiso con Dios. Y Dios escucha esta oración y al final de cuentas Babilonia cae. La Babilonia antigua pues es conquistada por los persas, que también los persas hicieron también de las suyas, también por el pecado de Israel. Pero aquí ya estos 144,000, recuerda que ya no están en pecado. Y entonces Dios viene y le da su pago a Babilonia. A Babilonia, porque esa Babilonia, la Babilonia actual y la que seguirá en el futuro, en el tiempo de los 144,000, que yo creo que es la misma que ya está ahorita. Esa Babilonia va a tener su justo pago. Pero estos 144,000 no son como Israel que, bueno, son de Israel, pero no son como ese Israel antiguo que pecaba y pecaba y pecaba y pecaba y era tardo para arrepentirse, ¿no? No, estos son sin mancha, sin contaminación, son radicales, hermana. Son radicales como el Señor nos quiere que seamos, radicales. Y entonces aquí hay de 2. ¿De qué bando eres tú? ¿Eres de los que se apartaron para Dios? ¿Eres de los que están recapacitando? Ok, no, ya no, ya no. Y si no le voy a cantar a Dios, pues que se me pegue la lengua al paladar. Que me cosan los labios para que no salga ni una sola palabra de mi boca. Pero yo ya no le canto al mundo. ¿O eres de los de Babilonia? Porque fíjate, recuerda qué pasó. Ezequías no entendió las consecuencias y el daño llegó hasta Manasés. Aquí dice, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Porque muchas cosas que estamos viendo en nuestros hijos son nuestra culpa. Pero recuerda que el primer ángel traía el evangelio eterno, el que estaba pregonando. Porque está diciendo, aún es tiempo. Teme a Dios. Deja de burlarte de Dios, haciéndote pasar por cristiana o haciéndote pasar por dedicada a Dios. Deja de burlarte de Dios y tenle temor. Adórale, alábale, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Queremos ser de los que se arrepienten? ¿O queremos ser de los que seamos del sistema de Babilonia y que al final ya cayó, ya cayó Babilonia? Y dichoso el que tomare y estrellare a sus hijos contra la peña, contra Cristo mismo. Meditemos en esto, hermanas, y yo de verdad espero que tu corazón, que nuestro corazón sea convencido de pecado, de justicia y de juicio. Y que así, al ser convencidos, seamos realmente consoladas con el poder del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre eterno, nuevamente te damos muchas gracias por tu palabra. Fuerte, muy fuertes son tus palabras, Señor. A veces dicen, es que solo hablas de juicio. Bueno, lo mencionaré las veces que Apocalipsis lo mencione. Las veces que Apocalipsis mencione juicio, mencionaré juicio. Las veces que mencione consuelo, mencionaré consuelo. Amor, mencionaré amor. Redención, redención.
Si tú mencionas muchas veces el juicio, es porque quieres que entendamos que el tiempo se acerca, que tomemos esto en serio, que en verdad tengamos temor de tu nombre, Señor. Ayuda, Señor, a cada mujer que escucha ese audio, a que no sean simples palabras, sino que escuchemos con atención. Así como Ezequías escuchó con atención a los babilónicos y lograron convencerlo. Se dejó convencer por hombres que codiciaron sus riquezas. Hoy Satanás desea robarnos todo lo que tú nos has dado. Desea quitarnos esos tesoros que hemos acumulado contigo, Señor, contigo nada más. Esa herencia que tenemos en ti nos la quiere quitar. Pero nosotros no debemos de poner atención a lo que Él dice. No debemos de jactarnos de nada, sino debemos de venir a ti. No dejarnos confundir por la Babilonia, que caerá sin lugar a dudas. Señor, gracias. Gracias por tu evangelio eterno. Gracias por tus palabras duras, pero siempre tienen esa parte de amor que eres tú. Siempre. Aunque muchos digan que no. Sí, el juicio habla de amor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu bendito amor, por tu bendita palabra. Y te pido, Padre, que nos convenzas. Convéncenos, Señor. Y si queremos dejarnos seducir por la confusión de este mundo, sácanos de ahí, pega nuestra lengua al paladar, quítanos la habilidad de tocar alabanzas o de dar gloria, quítanos esa habilidad. Mejor que no demos gloria a nadie, si no te la vamos a dar a ti solamente. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a ser así, Padre. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios las bendiga, hermanas.